Ahí está precisamente ya Jesús Ramírez Cuevas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social y vocero de la Presidencia de la República. Bienvenido, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Un saludo al auditorio. El audio. Perdón, Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Sí se oye? Sí, se escucha Sí. perfecto. Pues Jesús, gracias en principio por aceptar la entrevista. Y Jesús, pues el tema de temas que está ahorita pues en todos los medios y en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy nuevamente lo volvió a abordar y ha generado pues los distintos debates en los distintos medios de comunicación y en la sociedad civil en general. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, Jesús, esta solicitud que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador al INAI para que se hagan públicos los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola? Eso es, una parte es la jurídica y otra pues es la legítima, si es legítimo además por parte de las y los mexicanos o el propio presidente hacer una solicitud de esta naturaleza. En materia legal, ¿cuál es la valoración que ustedes tienen? ¿Es correcto que el presidente haga este tipo de solicitudes? Bueno, yo creo que aquí el tema es más sobre la idea de la transparencia, en el sentido de los medios de comunicación y de los periodistas, bueno, pues todas las entidades de interés público, ¿no? Aquí de transparentar qué intereses hay y pues muchos se reflejan en los presupuestos. Como yo creo que es de interés público y de a eso, digamos, se debe que el presidente le pide al INAI pues que dé un posicionamiento, ¿no? También es una manera también para que la gente entienda que pues cuáles son los alcances y las limitaciones del propio Instituto de la Transparencia. Pero yo creo que más allá del detalle de la solicitud de información, que sabemos cuál va a ser el resultado el día de hoy, porque hay un mandato de ley y porque hay pues toda una, hay que lo explique el propio INAI, no adelantemos vísperas, pero creo que el tema es sobre la transparencia, sobre todo en la parte que yo decía ayer en un mensaje en redes, que todas las entidades que reciben, medios de comunicación o periodistas que reciben dinero público, pues deben transparentar sus ingresos para que la gente sepa que bueno, pues que hay como se da en otros casos, en los sindicatos, los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, quienes reciben dinero público tienen que transparentar sus finanzas. Esto es porque muchas veces esto revela pues quiénes son los que auspician, promueven, apoyan o financian a los periodistas. Hemos visto paradojas de un empresario como Claudio X González, que a partir del 2015 hace una organización, contrata a periodistas de investigación y realiza una labor con instrumentos periodísticos, con periodistas profesionales, digamos, una tarea informativa que tiene propósitos políticos. Entonces, aquí no es que se condene, se juzgue a nadie, es que si se transparenta en un sentido la acción pública que tiene y el periodismo es digamos, una tarea, una labor de interés público, así por eso tiene que la obligación del Estado de preservar y proteger la vida de los periodistas. También los medios y los periodistas pueden transparentar, en fin, su trabajo en el sentido no de sus fuentes, porque esas deben estar protegidas, pero sí de dónde son financiados, porque sucede que ahora hay muchas voces en varios medios de comunicación y que si uno hace un estudio de por dónde, de sus trayectorias, pues resulta que vienen de asociaciones, fundaciones que reciben fondos de pues empresas privadas, de fundaciones internacionales, de USAID en Estados Unidos, en fin, y que pues la gente no conoce, no cree, ¿no? Entonces, ahí es donde uno no puede comparar, y por eso lo que se leía hoy en la mañanera, pues a los periodistas de a pie que están expuestos, sobre todo en las regiones, en los estados, de la violencia, de la persecución o de las amenazas y la muerte,
pues, pero no son los periodistas que tienen nombre, renombre y apoyos económicos, pero es simplemente, creo que un ejercicio importante para nuestro país que sea transparente. Ese es el propósito de la solicitud de información al Instituto de la Transparencia que hace el presidente de la República. Eh, el presidente López Obrador, Jesús, menciona que cuentan con la información justamente y que en dado caso, pues él podría, ustedes podrían hacerla pública. Por eso es que a mí me parece que lo importante sería que quedara bien claro el mensaje de qué es específicamente lo que se está pidiendo al INAI. Te lo digo porque ustedes seguramente lo ven todos los días. Hay unas interpretaciones que van de un lado u otro y al final del día el mensaje concreto se pierde o se manipula o se utiliza para construir verdades a medias. Lo que está pidiendo el presidente de la República, en concreto al INAI, ¿qué es? Si lo podrías tú explicar, Jesús. Sobre todo porque si el gobierno cuenta con datos, elementos del dinero público que se entrega a ciertas entidades como medios, pues también tendría la posibilidad de hacerlo público. ¿Qué es lo que se pide concretamente, Jesús? No, bueno, que se transparente la acción de quién financia Latinos y de dónde vienen sus dineros. Es una empresa que se crea en Estados Unidos y que recibe dinero público de gobiernos, muy concretamente el gobierno de Michoacán, de Veracruz, otros gobiernos. Entonces, creo que es importante que la gente sepa, no se trata de juzgar a nadie por los financiamientos, simplemente que sea transparente. Si hay una farmacéutica o un grupo empresarial vinculado a los insumos médicos que ha sido afectado por las políticas públicas, pues es obvio que se va a entender por qué está financiando un medio que está permanentemente golpeteando al gobierno, no con investigaciones periodísticas, sino con filtraciones. La mayor parte del trabajo que se realiza en ese espacio, pues en muchos casos son filtraciones. Quien en medio periodístico lo sabe, no voy a ahondar en detalles, pero no es que hayan buscado, hayan procedido a un proceso de investigación a largo plazo, sino pues les llegaron los materiales y a ellos los utilizan pues para golpear al gobierno. Entonces, pues es importante en un sentido del conocimiento de la gente para que también se forme una opinión. Ya, ahí Jesús es la solicitud, por ejemplo, ahorita que haces esta precisión, la solicitud es que informe cuánto financiamiento y quién está financiando a Latinos o al periodista Loret de Mola. No, bueno, él le paga a Latinus, pero bueno, también tiene otras fuentes, ¿no? Ya Televisa aclaró que no le paga los 11 millones, solo le paga 2.5 millones de pesos. Está bien, o sea, es importante por una razón de interés público, no de perseguir la riqueza o la fortuna de nadie, pero creo que es interesante que la gente sepa cuáles son las fuentes de financiamiento de quienes realizan la labor periodística, también porque, pues, digamos, esta famosa frase de quién se resulta beneficiado o quién está detrás de ciertas revelaciones, pues hay la frase más famosa del Watergate es, sigue la pista del dinero. Entonces, es también parte del debate público respecto a pues, de dónde vienen, de qué intereses hay detrás de las cosas que suceden. Y también es parte de las cosas que tienen que saber. Dentro de esta discusión que ha surgido a partir de la petición que hizo el presidente López Obrador al INAI, Jesús, se ha planteado esta idea de que no le correspondería al presidente el revelar datos personales de un ciudadano, y hay también el planteamiento de que puede sentar un precedente de cierto riesgo para que se utilice la estructura del Estado o del gobierno para revelar información que no le compete. ¿Qué es lo que ustedes han analizado sobre esto? No, pues nosotros no hemos revelado ninguna información de las fuentes oficiales. Lo que se ha dado a conocer es información que llegó al gobierno. O sea, no lo hemos contrastado con las fuentes del SAT o de Hacienda o de otras fuentes que se pueden obtener información oficial que tiene, pues, secrecía, ¿no? El secreto fiscal, secreto bancario, en fin, no se está utilizando esa información. Simplemente se expuso una información que se consideró
de interés público y que pues que se transparente. Y si ya no es, si no es así como se dice y se está diciendo que, no, que cosas que no son, pues que se aclaren. No se trata de exponer a nadie en lo personal, pero sí de que se conozcan las cosas. Y creo que en el caso de los datos personales, pues sí hay una ley que protege los datos personales. Pero cuando se trata de un tema de interés público, como es la labor del político, la labor del periodista, no digo el funcionario público porque está regido por las leyes, y el INAI ahí tiene toda la libertad y la capacidad y la facultad para indagar desde sus cuentas bancarias, sus propiedades y cómo los ingresos que tenga cada quien, ¿no? O las fuentes de ingreso. Pero yo creo que en aras de que haya una, digamos, para contribuir al debate democrático, pues había que transparentar todo. Yo no lo veo como un problema. Escudarse solo en la ley, pues sí, está bien, hay un derecho de hacerlo y hay que respetar la ley, pero esto va más allá de lo legal formal y tiene que ver con el interés público de que sí es un tema, y eso es yo creo que el centro del debate, quienes financian cierto tipo de periodismo, porque no es el periodismo en general y no es cualquier persona. Entonces, es alguien que además ha expresado permanentemente que está encabezando una línea de cuestionamiento y de poner en entredicho lo que haga este gobierno, cosa que también tiene toda la libertad de hacerlo. Nada más que, ¿de parte de quién? Es lo que se pregunta a la gente. Ya, Jesús Ramírez Cuevas, hay varias valoraciones. Aquí haríamos una pregunta para ti en ese sentido con respecto de la valoración que tenemos varios periodistas de que se le dedica de pronto mucho tiempo a personajes como Carlos Loret de Mola y que por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que finalmente está colocando a un personaje, lo está subiendo demasiado cuando pues hay unas situaciones tremendas en el país con respecto de la inseguridad y violencia que luego pues tenemos quienes vamos a campo y que estamos en altos riesgos y que ustedes pues lo saben muy bien. ¿Cuál es tu valoración? ¿No crees que sería pertinente también pues no ensalzar tanto a un personaje como Carlos Loret de Mola, que sabemos su historia, o en el caso de Claudio X González? Nosotros publicamos en el 2019 pues precisamente el primer reportaje sobre Claudio X González Guajardo, que así se llamó el reportaje, El poder a través del dinero, Claudio X González Guajardo. ¿No consideras que ahí tendría que el presidente pues dejar de estar poniendo en la palestra a personajes pues tan tremendos y tan nefastos como la trayectoria de este personaje como Carlos Loret de Mola? Bueno, yo coincido contigo en que no hay que financiar a ciertas personas que no lo tendrían. Pero hablando de este momento, pues creo que sí es importante que tomar en cuenta que este reportaje y de todos los últimos trabajos que se han expuesto para usar información para medias verdades de la familia para golpear al presidente y al gobierno. Entonces, curiosamente, ahora que hablo de Claudio X González, curiosamente esta investigación que ha dado mucho que decir y que además quienes han difundido, digamos, quienes han puesto en el centro a este trabajo, pues son todos los medios han reproducido lo que hizo Latinos y Mexicanos contra la Corrupción, como sin hacer investigaciones propias, pues dándole el valor de verdad tal cual como venía la investigación. Entonces, sí es un tema de interés público, por eso quienes pusieron en el centro al señor Loret no fue el gobierno, fueron los medios de comunicación que le dieron voz y que le dieron, digamos, de alguna manera, pues, respaldaron los dichos y lo que señalaba, se señala en ese reportaje, que, pues, por decirlo menos, pues es inconsistente, no va al fondo y hay muchas suposiciones que se hacen pasar por como si fueran realidades. Entonces,
no, aquí es lo interesante, cómo también se juntan los intereses de otros sectores afectados y que aprovechan el momento para, pues, para sacar raja, ¿no? Y por eso se coloca, no es que nos interese mucho la persona o el personaje, cualquier estrategia de comunicación diría lo contrario, pero aquí pues estamos poniendo en el centro que el interés público es que la gente conozca qué hay detrás, ¿no? De las cosas. Sí, que se transparente lo que se diga, lo que se denuncia, que se investigue y que la autoridad al final resuelva si hay conflicto de interés, si es que es verdad que la empresa Baker Hughes ha recibido beneficios indebidos, pero y si hay un vínculo más allá de la casa que curiosamente pertenecía a un funcionario, a un ejecutivo de Baker Hughes, que nunca ha trabajado en México, que nunca ha tenido que ver con asuntos de México, que trabajaba en Canadá, pero bueno, todo eso que lo investigue la autoridad. Pero lo que sí es importante es que a partir de esos indicios, de esa información, se sacan conclusiones, ¿no? Y se quiere dar un golpe moral y un golpe político e informativo. No legal, porque eso no va a proceder. O sea, cuando la autoridad en Estados Unidos, en México y donde sea, investiguen los hechos, pues no van a encontrar ningún delito que perseguir. Es, por ejemplo, toda esta campaña aludiendo a Daniel Chávez, ¿no? Del grupo Vidanta, que pues es un grupo que tiene inversiones en muchos lugares turísticos de México, que no tiene ni contratos con el gobierno mexicano y que ya incluso pues salió nada sincronizado de que si le han dado el Tren Maya, y no voy a hacer, y digo comunicadores, políticos y periodistas, y tengo la lista y podemos revisar las redes, cómo afirman que se le entregó el Tren Maya porque le dio empleo al hijo del presidente. O sea, cuando el señor es un empresario que, por cierto, alguien debe escribir la historia de Daniel Chávez porque es un empresario que viene de abajo, de Jalisco, que es interesante su historia, pero más allá de eso, no hay ningún contrato, él solo participa como supervisor sin ninguna, recibir ningún salario, ni tiene ninguna inversión en el proceso del Tren Maya, ni en las Islas Marías o en algunos otros lados que han señalado, porque no tiene contratos con el gobierno. Entonces, en fin, se dicen estas cosas de manera muy fácil y bueno, pues hay que ver que se quiere aprovechar esta coyuntura para golpear al gobierno. Bueno, pues lo que está haciendo el presidente en estos momentos es exponer la situación, señalar que hay intereses políticos y económicos detrás de estas informaciones y que la manera más sencilla de verlo es a través de transparentar quién le paga, quién financia estos procesos de información, no de investigación, porque como les repito, muchas de las cosas que se publican pues son filtraciones más que investigaciones. De aquí, y cierro con eso, lo interesante es que ese medio, Latinos, ese periodista, Loret de Mola, y Claudia X González, que bueno, ya no quiere dar la cara porque ya salió de Mexicanos contra la Corrupción, que financia Kimberly Clark y sus empresas a Mexicanos contra la Corrupción, pues ahora están asociados, ¿no? En estos trabajos periodísticos que tienen propósitos políticos y económicos. Justo en este momento en el que se discute la reforma eléctrica, pues aparecen esta ofensiva, ¿no? Pero bueno, es parte del debate y yo creo que lo mejor es abordar el tema más con un espíritu más abierto, más de fondo y menos formalista. Es parte de la pregunta que te quería hacer, Jesús, porque no es gratuita la decisión de una buena parte de los medios tradicionales de repetir y repetir y repetir la tesis equivocada de este reportaje que publicó Mexicanos contra la Corrupción y Latinos, haciendo a un lado por completo todas las evidencias y señalamientos de que no hay conflicto de interés, de que solamente sugieren que pudo haber existido alguna complicidad, y nada, simplemente ignorando la posición, la respuesta que hay a sus propios planteamientos, como si no existiera. Y lo digo porque a mí me parece muy extraño que esta situación se dé justo cuando empieza una discusión en el Congreso de la Unión sobre la iniciativa para reforma eléctrica,
y que yo no puedo desligar con también la súbita atención de algunos medios internacionales, algunos de tinte financiero, que han repetido no solamente estas tesis de este reportaje y otros, sino la idea de que México quiere ir para atrás y repitiendo la tesis de que se va a destruir la industria eléctrica, energías limpias, sucias, etcétera. Sin contar, por supuesto, que hay intereses transnacionales detrás de algunas de las empresas que producen energía y también de los que extraen litio. ¿Ustedes tienen una lectura de cuál es el propósito político específico? ¿Tiene que ver con el litio? ¿Tiene que ver con las empresas que producen energía? ¿O hay algo más? ¿Qué es lo que ustedes están viendo, Jesús? Bueno, el sector eléctrico no es cualquier sector, es el motor, el corazón de las economías del mundo y de la vida cotidiana. Sin electricidad no hay nada de lo que hoy conocemos como vida moderna. Entonces, el control de la electricidad es estratégico. Por eso mismo la iniciativa de reforma a la electricidad para recuperar la rectoría desde el Estado para hacer cumplir el interés público y que no predominen en el manejo de la electricidad y de las tarifas, etcétera, y de la prestación del servicio, intereses particulares. Ese es el fondo. Entonces, ¿qué está pasando? Que pues vemos que algunos medios internacionales que tienen intereses en el sector eléctrico, en el sector energético, pues están presionando al gobierno para que retire la iniciativa. Y The Economist y el Financial Times, The Wall Street Journal, están en esa política, ¿no? Política de intervención, de defender intereses económicos para en México, para que no se toquen los privilegios de estas empresas globales. Porque ahí son españolas, pero también son globales, ¿no? O son estadounidenses, pero también son globales. Tienen fondos de inversión, tienen financieras de esos países, ¿no? Extranjeros. Entonces, eso es lo que explica esta política de estos medios. O sea, ahí se ve claramente que la línea editorial de estos medios, pues va más allá de lo periodístico, ¿ves? Va a la defensa de intereses corporativos. Ya el Financial Times, pues tuvo en nuestra época del porfiriato, que ya existía, el Financial Times existe desde el siglo XIX, pues ya había irrumpido con varias, para fortalecer los negocios de la empresa El Águila inglesa, ¿no? De lo que es el antecedente Shell, y que aquí tenía intereses petroleros, pues ellos también hacían líneas editoriales en la época del porfiriato, en la época de la revolución. Me recordaba una portada de The Economist de 1913, aplaudiendo el golpe de Estado contra Madero, apoyando a Victoriano Huerta. ¿Por qué? Porque estaban los intereses de las petroleras detrás del golpe de Estado también. Entonces, no es nuevo la existencia de este debate, de este uso de los medios de comunicación para defender intereses económicos y políticos, no solo mexicanos, sino también externos. Ya, Jesús Ramírez, hace unos 2 días o 3 que tuvimos una manifestación ahí afuera de la Secretaría de Gobernación por la violencia que hay contra periodistas, que son varios caídos. Ahí me topé también con Adriana Urrea, que es la dirigente del Sindicato de Trabajadores del Sud Notimex, y me comentaba ella, mira, dice, por ejemplo, ahorita, con este embate que hay contra el presidente, deberíamos estar operando la agencia de noticias Notimex y enfrentar la infodemia, hacer los trabajos periodísticos y estar contrarrestando tanta infodemia y tanto embate contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a cumplir este lunes 2 años en Notimex en huelga y pues una pesadilla ahí con la directora de Notimex, San Juana Martínez, que pareciera se convirtió en una intocable. Y entonces, ¿qué sucede? ¿No debería no destrabar el problema que hay en Notimex y que pueda regresar la gente a trabajar y a operarla pues de la manera correcta? Y lo añadiría también a este tema los financiamientos, ahorita aprovechando también algún comentario de Manuel Hernández Borboya, que acabamos de tener la mesa ahorita con ellos,
señalaba también, nos recordaba en algún comentario, pues bueno, pues ¿por qué mantener los financiamientos precisamente a estos medios de comunicación como Grupo Radio Fórmula, MBS o W Radio o las televisoras que también forman parte de este golpeteo, Jesús, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno? Además son temas de interés público que hay que debatirlos. También hay que debatir, pues, el ecosistema mediático que hay en este país, sus fortalezas, sus debilidades, la importancia de tener medios nacionales en un momento global de globalización de las telecomunicaciones, de que qué tan importante es para un país tener empresas nacionales de telecomunicaciones y de medios de información, cuando la presión, por ejemplo, en el ámbito de los medios electrónicos, particularmente la televisión, la radio, el internet, pues ya está colonizada a nivel global, ¿no? Entonces, aquí hay que ir un poco más allá solo de las visiones cerradas y ver, bueno, yo estoy de acuerdo que se debata si es pertinente, necesario, no es el financiamiento público, es, digamos, lo que justifica el dinero público en los medios es que el gobierno está obligado a informar a la ciudadanía y tiene que buscar los medios pertinentes para hacerlo. Y eso justifica las campañas que pues se traducen en pagos a periódicos, radio, televisión y ahora sitios digitales o en las redes para difundir pues sus programas, sus obras y lo que tenga que comunicar algo a la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que justifica a los medios. No hay esto de que los subsidios del gobierno hacia los medios, pues no es algo que deba existir. Sí existía en gobiernos anteriores, que les daban dinero de los contratos de publicidad, les daban dinero a trasmano vía el Consejo de Promoción Turística, donde ahí era en efectivo y a través de una empresa internacional, o a través de contratos públicos, o directamente en efectivo, ¿no? Entonces, que no es rastreable. Entonces, sí existían estos pagos de favores por los medios. No existe en este gobierno el pago de favores a ningún medio de comunicación. Hay medios que han cuestionado el apoyo que el gobierno ha dado a periódicos como La Jornada, El Por Esto, etcétera, que, pues bueno, es una decisión del gobierno también, tomando en cuenta la audiencia, el público, etcétera, pues hacer campañas que incluyan a estos medios y a otros, ¿no? Aquí lo importante, creo, es discutir, bueno, cuánto del interés público, pues, pueden los medios o deben los medios de publicitar sin que haya mediaciones, porque el problema aquí es que normalmente el poder que tenían los medios es que la interpretación de la realidad la tenían ellos, a través de sus comentaristas, a través de los presentadores, a través de los entrevistadores, a través de quienes dan las noticias, daban su perspectiva editorial y luego pues daban el input informativo de acuerdo a ese interés. Entonces, creo que aquí se está rompiendo esa dinámica porque el gobierno comunica de manera directa, ¿no? Entonces, sí es pertinente qué tanto el dinero público debe ser usado para esos propósitos que marca la ley, para esa obligación del gobierno, cómo se puede hacer en la nueva realidad mediática digital esta tarea de informar. Nosotros estamos con la conferencia matutina también haciendo esta tarea sin necesidad de financiar a ningún medio de comunicación o pagar una campaña. Se está informando, se está debatiendo en tiempo real y se corresponden las preguntas de los periodistas, que pues como hemos visto en los últimos días es bastante plural. Y creo que es importante que se señaló, me preguntó Alberto, que fue el tema de las protestas de los periodistas. Todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad a los periodistas, al gremio periodístico. No hay una agresión al gremio periodístico, no hay una persecución a los periodistas, todo lo contrario. Este es el gobierno que, la verdad, y no es porque yo esté aquí en el gobierno, porque yo soy periodista y lo he visto, también he sido perseguido.
este gobierno no persigue a periodistas, no persigue medios de comunicación, no censura, no habla a las redacciones para cambiar las portadas, para quitar las fotografías, para eliminar comunicadores, para sacarlos de la señal de la radio o quitar programas de televisión. Eso no ha ocurrido. Por ¿Y eso qué? lo de Ciro era un poco paradójico que estuviera viéndose hacia allá, que algo que puede ser interno de imagen, pues se quisiera hacer pasar como si hubiera una decisión, una presión del gobierno para quitarlo de la radio o de la televisión, para nada, que tienen toda la libertad de hacerlo. Eso es decisión de los medios de comunicación, no del gobierno. Entonces, creo que sí es pertinente que se discutan estos temas del dinero público en los medios, de la labor de los medios de comunicación y de, pues, cuál es o sea, debe haber también un contrapeso. También esto sucede porque no hay contrapesos a la información que se da en los medios impunemente y que afecta vidas de las familias, a personas, no solo carreras políticas o de gobierno, y que no hay, digamos, un defensor de las audiencias o un defensor de la sociedad frente a la impunidad de los medios de comunicación de poder dar por bueno algo que no está aprobado y que puede afectar la vida, la trayectoria, el trabajo e incluso, pues, en fin, la reputación de una persona. ¿Por qué Sin que sigue y lo de Notimex? lo de Notimex, mira, lo de Notimex, hemos a lo largo de estos 2 años insistido por varias vías del diálogo directo, la negociación con el sindicato por un lado y con la agencia por el otro. Hemos convocado a la Junta de Gobierno para que haya un actor un poco más con mayor distancia del conflicto para buscar y propiciar un diálogo. Ha habido avances, o sea, porque también no es que no haya habido diálogo, ha habido avances muy grandes en función de las demandas del sindicato y acercando la posición de la empresa, pero llega a un punto de irreductible respecto a la dirigencia sindical. Yo no voy a calificar ni a juzgar si es bueno o malo, simplemente se llegó a un punto de no acuerdo y entonces estamos esperando el laudo de la autoridad laboral para, pues ahora sí que, a ver, qué salida se le puede dar a este tema, ¿no? Hay un juicio de imputabilidad en la Junta de Conciliación y Arbitraje respecto a la huelga, hay los juicios, más de 90 de despedidos que están reclamando su reinstalación o su liquidación conforme a la ley, y está la propia agencia con una serie de expedientes que han incluido de expedientes laborales y otros que ha hecho llegar a la Fiscalía General de la República. Eso es lo que, digamos, ese es el estatus en este momento. Estamos esperando ante la imposibilidad de avanzar por la vía del diálogo, estamos esperando que la autoridad laboral pues, nos marque una ruta para la solución del conflicto, pues que sea pegada a derecho, de tal manera que no se tenga que tomar una decisión política al respecto hacia ningún sentido, ¿no? Tenemos, y así es importante también tomar en cuenta el antecedente de que el sindicato, no digo la actual dirección, pero el sindicato tenía digamos, unos antecedentes muy nefastos de corrupción, de manejo administrativo y de control de la agencia que hacían muy onerosa el manejo de la agencia. Tenía privilegios que no tenía ningún sindicato en la industria ni en ningún lado del país. Tenía el control de las plazas, tenía el control de los corresponsales, tenía demasiada fuerza económica y de control de la empresa que se le permitió y que era ilegal. Todo eso se investigó, de hecho está el anterior líder sindical, está indiciado, está en un proceso de investigación por fraude y por actos de corrupción, y bueno, pues eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque no es nada más un conflicto que nació de la nada, viene de unos antecedentes no resueltos del todo y que también forman parte del debate, pues, y de la discusión para resolver el conflicto en Notimex. Sí, porque, perdona, Ernesto, se ha planteado que a Conrado, el anterior dirigente sindical, pues pareciera que no hay nada en contra de él y que todo se ha centrado en la actual dirigencia sindical. Inclusive las denuncias que se han presentado ante la Fiscalía, pues ya no han procedido algunas, según tenemos entendido.
Entonces Todas, ahí, sí, ninguna exactamente. procedió. Entonces no sé hasta qué punto tú hablas de que no quieren llegar a una Yo hablo solución de política. Conrado García por eso dije claramente que había unos antecedentes de Conrado García respecto al manejo. La actual administración de Notimex habla de que ha hecho acusaciones o denuncias de fraude y de mal manejo de información, o de manejo de la información de la agencia, y que la han puesto como mercancía de otros sitios, de otros espacios, de otros negocios, y que eso es la litis, ¿no? Lo que dices, Pero ya perdió, que no se ha ¿no? aprobado, por lo que Ujú. se dice, ¿no? Entonces, eso está en manos de la fiscalía, pero no me estoy refiriendo a eso precisamente, sino al tema laboral. Ese es el contexto, pero el tema laboral, que ese es lo que nos tiene aquí, y el motivo de la huelga, no las denuncias judiciales, es lo que estamos esperando el laudo para ojalá lograr ya una resolución, de tal manera que se cumpla la ley y se salvaguarden los derechos de los trabajadores también. Se Jesús, han, se han ganado, perdón, ahí Alberto, se han ganado todos los laudos, los ganaron los trabajadores, llevan 40 y tantos laudos ganados ya. Y no hay reinstalación y la directora San Juana Martínez nunca se ha presentado a las mesas. A ti te tocó incluso cuando estaba el abogado que representaba a Notimex y de pronto un día se paró y sin más se fue, se retiró y todos ustedes se quedaron, ¿qué pasó aquí? Y no hay una demandan las trabajadoras, las fuimos a ver ahí a su campamento, pues es que ni siquiera hay ahora posibilidad de diálogo, nos han negado hasta el diálogo. ¿Qué pasa ahí con eso? No, pues nosotros estamos atentos, estamos pendientes, dialogando con la autoridad laboral, esperando que se resuelva. Efectivamente, hay más de 45 laudos de despidos favorables a los trabajadores para su reinstalación. Eso era ya parte de la negociación que se había logrado, no solo que se respeten esos laudos, sino que se incorporara a la mayoría de los trabajadores ya a trabajar, pero hay un punto de conflicto donde no se ha resuelto, que no pudo la negociación lograr o no ha podido, y que es el tema de la dirección sindical, ¿no? Particularmente de Adriana Urrea, que no, pues que, y con su comité, pues de acuerdo a la agencia, pues tendría ciertas, pues, bueno, tiene denuncias, ¿no? Que le ha hecho la propia dirección y que alega que tiene ilegalidades, ¿no? Que no le permite aceptar que se reincorporen. Ese es el tema que atora el conflicto y que pues ha prolongado la huelga. Está resuelto más del 90% de las demandas de los trabajadores. Es más, yo diría que casi el 99%, y tenemos un par de cosas que han atorado todo, pero sí hemos avanzado, sí se ha puesto, digamos, de parte de gobernación, de relaciones. En mi caso, pues hemos puesto tiempo, esfuerzo, escuchando al sindicato, a sus representantes, escuchado a la empresa, a sus representantes, y sí, ha habido momentos de tensión en los que tanto una parte como la otra, pues de repente se levantan, quizá con más frecuencia la agencia no aceptaba ciertas cosas y se inconformó algunas veces levantándose de la mesa, pero bueno, pues son partes, gajes del oficio. Yo espero, porque así, digamos, es el interés de que ya se resuelva ese conflicto y pueda regresar la agencia a hacer sus labores como la agencia del Estado mexicano, ¿no? De información. es que entonces, para entender, Jesús, parte de la negociación es que la directora, la dirección de la agencia, no aceptaría que se reincorpore Adriana Urrea y su comité ejecutivo a trabajar. Este En la es un medida en que punto. tiene denuncias en contra de ellos, que alega que son vigentes y que No, tiene no, pruebas. ya está el laudo, también Uh-huh. ya está el fallo y le dieron la razón a la dirigente de Notimex. Entonces, cada denuncia que hace San Juana, pues todas prácticamente las ha perdido y aún así, pues no hay posibilidad porque entonces cuando las pierde, entonces busca hacer otra y busca hacer otra y entonces, ¿dónde están ustedes, Jesús? No, sí, pero aquí, digamos, es la autoridad laboral que tiene que dar una respuesta muy precisa respecto a los derechos laborales, los derechos de huelga,
y nosotros vamos a respetar lo que la autoridad defina, ¿no? Entonces, ahora se está dialogando para ver si se convoca a la Junta de Gobierno, porque la Junta de Gobierno la forman varias instituciones, y la presiden, pues, temporalmente. Ahorita está Relaciones Exteriores, que le toca, pero ya terminó su periodo de presidir la Junta, porque también es una instancia que ha servido para dialogar, para acercar, y que puede ayudar a resolver este conflicto. Pues, y entonces estamos viendo la posibilidad de convocar a la Junta para hacer el cambio de Relaciones Exteriores a la Secretaría de Educación Pública, que ahora le tocaría presidir la Junta de Gobierno de Notimex, y bueno, pues proceder a analizar la circunstancia con los laudos, los fallos judiciales, laborales, y plantear una salida. Pero para quedar claros de nuevo, perdón, Jesús, es una parte de la negociación, no sé si llamarle condicionante, de parte de la agencia que no se reincorpore la lideresa sindical y su comité ejecutivo como a sus labores. Es parte de lo que está pidiendo la agencia. Y una segunda pregunta, dentro de lo que han analizado ya 2 años de conflicto, Jesús, ¿se ha planteado dentro del gobierno federal la posibilidad de que se cierre Notimex? No se ha planteado eso, no es un tema que se haya discutido. Lo que sí te puedo decir es que la directora de Notimex sí alega que hay denuncias vigentes. Vamos a analizar esto, que ya los fallos, los laudos están digamos, favorables a la dirección sindical, a Adriana, a toda su gente, y que pues eso también cambia la instancia jurídica, ¿no? De lo que se había señalado como un obstáculo. Entonces, estamos en ese proceso, justo que ahora que el presidente dijo que había que hacer un informe y todo eso, estamos dialogando con el secretario de Gobernación y con varias instancias y con la Secretaría del Trabajo, para ver lo que, pues, darle cauce para buscar la salida ya pronto. Te comento, Jesús, y gracias de veras por tomarnos la entrevista, que recordarás a Manuel Ortiz, que era colaborador también ahí con San Juana y que también tuvo que huir salir, ¿no? Fue despedido por San Juana Martínez, y que mandó a la directora cartas incluso a la UNAM para que no aceptaran a Manuel Ortiz, y los acosos siguieron contra él y su familia. Se tuvo que ir a vivir a los Estados Unidos y allá está trabajando. Y bueno, pues hace una semana con las agencias, un grupo español, especialistas en migración, que están trabajando, donde está colaborando también ahí Manuel Ortiz desde los Estados Unidos, pues también recibe cartas, mensajes, para que no acepten, para que corran a Manuel Ortiz. Este tipo de acosos, y que tú los conoces, muchos de ellos. Nosotros entrevistamos a las compañeras que fueron acosadas y que todas habían entrado con Notimex con San Juana Martínez. De ahí ya no hay nada, Jesús, toda esa parte ya se perdió. No, mira, nosotros estamos en contra del abuso laboral, del acoso, de la persecución, del boletinaje, de todas estas prácticas patronales que violan los derechos laborales, ¿no? Por supuesto, y que si están estos casos de acoso, pues hay que presentarlos ante la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros mismos hemos documentado algunos denuncias, se han dado parte a la autoridad correspondiente, y creo que no se puede admitir que nadie se arrogue el derecho de perseguir a un trabajador por una inconformidad laboral o por un problema en una empresa, que se le niegue el trabajo en algún otro lugar por ese antecedente, ¿no? Esto lo vivimos, ¿no? El sindicalismo blanco y el charrismo sindical, como se le denominaba al sindicalismo corrupto, pues se dedicaba a boletinar con las empresas a trabajadores o a que buscaban la democratización sindical, que luchaban por los derechos laborales, y que una vez despedidos de una empresa no podían entrar a otra porque estaban ya marcados, ¿no? Eso les pasó, por ejemplo, a todos los electricistas, trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la compañía de Luz y Fuerza, que fueron boletinados, entonces tampoco pudieron conseguir trabajo
llevan todos estos años desde que fueron despedidos y nadie les da trabajo porque forman parte de una leyenda negra, ¿no? Del sindicalismo, en la opinión de los empresarios, y que pues de esa manera se marca a la gente, ¿no? No estamos en contra de este acoso o la posibilidad de cualquier tipo de acoso, persecución, amenaza, y más de funcionarios públicos, ¿no? Eso no se puede admitir. ¿Se va a investigar esto que ha planteado este compañero, Jesús? Sí, pues que nos aporte aporte a las instancias correspondientes las pruebas y le vamos a dar seguimiento. Claro que sí, por supuesto que es importante no permitir que ocurra y que tampoco haya impunidad. Jesús, ya para cerrar, este espacio que tienen los miércoles de el quién es quién en los medios de comunicación, hace falta pues mucho rigor periodístico a la hora de presentar los desmentidos. No sé si estén considerando hacer algo, porque no sé si en el balance que ustedes están haciendo, pues qué utilidad y qué tanto está sirviendo este espacio. Y aquí no es un asunto de personalizar, es más bien pues ese tipo de espacios que tendría que ser pues mucho más riguroso, y que es una enorme posibilidad precisamente de desenmascarar, y pues no se está a quien está provocando haciendo infodemia, y no se está aprovechando, es la impresión pues casi generalizada. Jesús Ramírez Cuevas, ¿cuál es tu valoración sobre esto? Mira, yo veo que sí ha tenido un impacto esa sección, que los errores metodológicos o los errores de expresión digamos, las deficiencias que pueda tener, todo puede ser perfectible y corregible, pero el propósito, la confección, creo que ha dado resultados, y uno, pues es que antes, y ya veíamos venir si así están las campañas en redes y en medios, y sin que la sección les obligó. Mira, no lo digo yo, lo dicen los propios periodistas que hoy se dicen perseguidos, algunos de ellos, que nos obligó a un mayor rigor periodístico, a que revisaran más el contenido, las fuentes y las cabezas. Y no lo digo yo, lo dicen las redacciones mismas. Pero bueno, aquí el tema sí es importante dar cuenta o sea, la sección quizá está supliendo a un espacio necesario para poder combatir de mejor manera la infodemia, las noticias falsas, pero pues cumple su tarea y creo que lo ha hecho con... pues es importante para el país, ha sido dar cuenta de que existe eso y de que no hay impunidad, digamos, declarativa, diría un clásico, pero también no hay impunidad desinformativa como la que ocurre con los medios, y que hay un espacio donde se puede replicar estas mentiras. El instrumento hay que perfeccionarlo y ojalá se logre construir un espacio público para que pueda defenderse el lector, la audiencia de la infodemia. Creo que es interesante saber quiénes son los verificadores de las redes sociales, pero pues porque no sabe quiénes son los verificadores, y luego pues Pues son Animal Político es uno, ¿no? de Facebook, sí, pero ahí pues nadie le ha reclamado. Yo no he visto ninguna campaña de los medios defensores de la libertad de expresión que transparente con qué criterios Animal Político puede sacar a la competencia en Facebook para que sus notas brillen y bajar los contenidos que no le convenga. No hay una transparencia. Entonces, creo que de la misma manera en otras plataformas se tienen estos problemas, como en los medios en general. Y luego se habla de datos personales. Los datos personales hoy están en riesgo por el manejo que hacen las grandes empresas que manejan las redes sociales. Facebook, Twitter, hasta WhatsApp, que puede tener tu número telefónico, tu dirección, tu ubicación, y todos esos datos personales. No hay un control, no hay una regulación, ni una protección adecuada. Hubo un juicio en Estados Unidos porque los datos personales de 50 millones de estadounidenses fueron usados para manipular una elección. Entonces, todavía es un debate abierto que no ha tenido solución.
y que tenemos que abordarlo. Entonces, si vamos a hablar del tema de los datos personales y la preservación de la protección de los datos personales, yo espero que el INAI pronto haga algo por preservar, proteger los datos personales que todos los días manejan las redes sociales y que le sirven a las grandes empresas para desarrollar sus estrategias de publicidad y de venta, pero no sabemos además para qué otros intereses sirven esos datos personales. Sí sabemos que se usan, porque no es que se puedan usar, se usan para dirigir a la opinión pública, para llevar contenidos a ciertos sectores, pero de eso no hay control, ni de los algoritmos que no son transparentes, ni de las formas como se opera en las redes, en los teléfonos inteligentes o los smartphones, todo este manejo de la información personal que le sirve a las empresas y a actores políticos para llevar, para fortalecer su punto de vista y sus intereses y manipular a la opinión pública. Es un tema global, pero de parte del gobierno mexicano, ¿habría alguna iniciativa para que se discuta este punto, Jesús? Pues tomemos ahora a partir de que el INAI dice que no va a poder dar datos personales. Vamos a esperar qué respuesta da, pero pues vamos pidiéndole al INAI que entonces, ¿para qué sirve el INAI? Entonces, para lo que sirve el INAI, que cumpla. Y creo que es un buen debate. Y también el gobierno, si tiene que tomar medidas, hay que aprobar nuevas leyes, si hay que fortalecer los derechos de las audiencias, pues vamos a un debate más a fondo de la democracia en esta vida nueva, moderna, donde las redes y los teléfonos inteligentes y la información virtual, pues son cosa de cada día, ¿no? Ya, pues Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te queremos de veras agradecer que nos hayas tomado la entrevista, dedicado este tiempo, esclarece muchas cosas. Así que gracias Jesús por darnos este espacio. Te mandamos un fraterno abrazo. Bueno, un saludo a ustedes y a sus audiencias. Y estamos en contacto. Hasta luego. Jesús, un abrazo, cuídate. Buen Chao. día. Alberto, nos vemos, Ernesto. Sí.